Bienvenidos, soy el Redditnauta. Hoy les traigo la historia de Nélida, una niña marcada por la pérdida, el maltrato y una señal del cielo que cambió su destino. Una historia de dolor, resistencia y redención, porque a veces, incluso en medio del infierno, el amor de una madre puede guiarnos hacia la libertad. Soy Nélida, y esta es la historia que nunca quise contar, pero que necesito dejar por escrito. No por mí, sino por esa niña que alguna vez fui. Porque lo que viví, lo que sufrí y cómo logré salir no puede quedar enterrado en el olvido. Crecí en una casa muy linda, grande, de esas que parecen sacadas de un cuento, pero que esconden monstruos tras las paredes. Estaba ubicada en el campo, lejos del pueblo, rodeada de árboles frutales y tierra fértil. Pero esa belleza tenía su precio. Todos debíamos trabajar para comer. Desde temprana edad, mis hermanas ayudaban a plantar, cosechar, alimentar animales y mantener todo en orden. Era una vida sacrificada, pero nuestra madre la llevaba con orgullo. Yo era la menor de 5 hermanas, y no solo la más chica por unos años, me llevaba muchos años con ellas. Mientras la mayor ya tenía 21 cuando mamá murió, yo apenas tenía 10. Además, había otro detalle que siempre me hizo distinta ante sus ojos. Yo no compartía el mismo padre que ellas. Mi papá vivía en España, y desde que tengo memoria nunca tuve noticias suyas. Era como una sombra sin rostro, un nombre que apenas se pronunciaba. Mi mamá, en cambio, lo era todo para mí. Mi guía, mi consuelo, mi refugio. Quizás por eso me cuidaba tanto. Yo no hacía los trabajos duros como ellas. No por capricho, sino porque mamá decía que todavía era muy pequeña, que ya habría tiempo para eso. Me dejaba dormir un poco más. Me mandaba a leer mientras las otras sembraban, o simplemente me dejaba acompañarla en la cocina. Eso, lejos de hacerme sentir privilegiada, fue mi condena. Para mis hermanas, especialmente Raquel la mayor, yo era la favorita, la mimada, la que no hacía nada, la niña de la casa, como solía decir con desprecio. Esa tensión creció durante años. A veces lo notaba en sus miradas, a veces en sus comentarios, otras simplemente en el modo en que se callaban cuando yo entraba a una habitación. Pero yo no entendía del todo. Era una niña, y mi mundo giraba alrededor del amor que me daba mamá. Hasta que todo cambió. La muerte de mi mamá fue repentina. Un problema cardíaco, nos dijeron. Un paro mientras dormía. Yo tenía solo 10 años. No entendía nada. Recuerdo cómo me abrazaron entre todas, llorando, pero algo en esas lágrimas ya no era del todo sincero. Fue como si desde ese momento mi existencia ya no tuviera a nadie que la defendiera. Y así fue. Raquel, con solo 21 años, tomó el control de todo. Se puso firme, seca, casi como una extraña. Dijo que ahora ella estaba a cargo, que así lo habría querido mamá, que había heredado la casa, las tierras y a nosotras también. Aunque era mentira, lo sabría mucho después. Desde ese día, mi vida se convirtió en un infierno. Raquel se encargó de recordarme, cada vez que podía, que ya no había mamá para protegerme, que ahora sí debía pagar todo lo que no había hecho. Me despertaba antes que al resto. Me mandaba a sembrar bajo la lluvia, a veces sin botas, a cargar bolsas pesadas de maíz que apenas podía levantar. Me gritaba delante de las demás. Me obligaba a comer sola, en un rincón, como si no fuera parte de la familia. Y lo peor era que las otras 2 hermanas que todavía vivían en casa, Lidia y Sara, no hacían nada. Callaban, obedecían, o incluso reían cuando me veían embarrada hasta las rodillas o con los dedos congelados después de horas al aire libre. Me acuerdo una noche en especial. Estábamos cenando y yo, agotada después de una jornada de trabajo bajo el sol, me quedé dormida con la cabeza sobre el plato. Literalmente, me desperté con el grito de Raquel llamándome inútil mientras me empujaba la silla. No me dejaron comer nada más esa noche. Si no trabajas con ganas, tampoco comes con ganas, dijo. Y eso era cada día. Lo peor era escucharla decir, con su tono cruel y victorioso, que me quedaban 8 años de esclavitud. Que yo estaba bajo su mando hasta los 18, que mamá había dejado claro que todo le pertenecía a ella, que ni se me ocurriera soñar con herencias, estudios ni escapatorias, que jamás tendría nada mío, que cuando cumpliera la mayoría de edad, me echaría. Y vas a ver si encontrás a alguien que te quiera, sirvienta, solía decirme. Pero yo no me podía ir. Tenía 10, 11, 12, era una nena, y encima vivíamos lejos, muy lejos del pueblo más cercano. No había celulares, no había redes, no había nadie. Yo no tenía a quién acudir.
Solo lloraba. Cada noche, tapada hasta la cabeza, lloraba en silencio, apretando los dientes para que no me escucharan. Rezaba. Le pedía a Dios que me saque de ahí, que me muestre un camino, que me diera una señal. A veces pensaba que mamá me escuchaba. Otras la maldecía por haberme dejado sola, por haberme dejado con esas personas. Me enojaba con ella, con mi padre, con la vida, pero siempre terminaba rezando, porque era lo único que me quedaba. Pasaron 3 años así. Y entonces, algo sucedió. Fue una noche como tantas. Me fui a dormir llorando, agotada, después de una jornada que incluyó sembrar bajo lluvia y limpiar el gallinero con las manos. Estaba rota, por dentro y por fuera, pero esa noche soñé con mi mamá. La vi tan clara, como si estuviera viva. Tenía un vestido blanco, el cabello suelto, la piel radiante. Había una luz alrededor de ella. Parecía un ángel. No podía escuchar bien su voz. Sus labios se movían, pero el sonido era lejano, como si viniera de otro plano. Pero en sus manos sostenía una caja de madera pequeña, con flores talladas. Me la mostraba, y de repente desapareció. Me desperté con el corazón acelerado, pero no tenía miedo. Tenía paz, una certeza. Tenía que buscar esa caja. Esperé a que mis hermanas salieran al pueblo a hacer compras. A veces lo hacían una vez por semana, y aprovechaban para encargarme cargar algunas cosas cuando volvían. Ese día me quedé sola, y sin perder tiempo, empecé a revisar los muebles de mamá. Era como buscar una aguja en un pajar. Abrí roperos, cajones, cajas viejas, y entonces la vi, escondida en el fondo de un armario que ya no se usaba, polvorienta, cerrada con una pequeña traba oxidada. Pero ahí estaba, la caja del sueño. Temblaba. Literalmente. Mis manos no respondían. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo mientras la abría. Adentro había recuerdos. Fotos, cartas, pequeños objetos. Pero una foto en especial me llamó la atención. Mi mamá abrazando a un hombre. No era nadie que yo conociera. Detrás, con letra de mamá, decía: Con Diego, Barcelona 1985. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería él? ¿Mi padre? Había también una hoja con una dirección en España. No decía que era de él, pero todo apuntaba a que sí. No lo conocía. Nunca lo había visto. Pero era lo único que tenía. Decidí escribirle. Lo hice esa misma tarde, con una hoja de cuaderno. Le conté quién era. Le conté que creía que él era mi padre. Le conté de mamá y de lo que había pasado desde su muerte. No le pedí que viniera, ni que me llevara. Solo que me ayudara, que me sacara de allí, si podía. Que aunque fuera con una carta, con dinero, con algo, le puse una foto mía que había guardado mamá, una donde yo tenía unos 5 años abrazándola. Después esperé. Esperé que llegara el día en que mis hermanas me llevaran al pueblo. Era mi única oportunidad. Fingí que me había perdido para que no sospecharan. Me escabullí a la oficina de correos y envié la carta con el poco dinero que tenía escondido. Y me volví, como si nada. No esperaba que pasara nada, pero esa noche dormí mejor. Después de enviar aquella carta, no volví a pensar en ella como una posibilidad real. No porque no creyera en lo que había escrito, sino porque aprendí a no esperar nada. Porque esperar algo en esa casa era exponerse a una nueva decepción. Así que me prometí a mí misma que no me ilusionaría. Hice como si nunca la hubiera enviado. Volví a mis días de siempre. A la tierra mojada, al frío que me calaba los huesos, a las manos agrietadas y al estómago vacío. Raquel seguía siendo igual o peor. Cada vez más tirana, más controladora. Como si necesitara descargar en mí toda su rabia, su miseria interna. Y Lidia y Sara seguían siendo su sombra, obedientes, sumisas, testigos cómplices. Recuerdo una tarde en especial. Estábamos sembrando papas. Llovía, como casi todos esos otoños interminables. Yo temblaba de frío, tenía los pies empapados y la ropa embarrada hasta el cuello. Las otras trabajaban con cierta distancia, pero Raquel se me acercó y sin decir nada me empujó al suelo. Caí de rodillas sobre el barro. No hice ruido, no lloré. Solo apreté los labios, me paré y seguí sembrando. Ella esperaba que reaccionara, que le gritara o le rogara, pero ya no lo hacía. Por dentro, cada vez me endurecía más. No porque no doliera, sino porque sabía que nadie venía a salvarme. Las noches eran mi único refugio.
Esas horas oscuras en las que podía esconderme debajo de las mantas y mirar por la ventana, esperando ver la silueta de mamá entre los árboles. Y aunque no aparecía, su recuerdo era lo único que me sostenía. A veces me preguntaba qué pensaría si pudiera verme, si se arrepentiría de haberme dejado sola, si sentiría que me falló. Y otras veces la defendía, como si alguien me estuviera juzgando. Tenía 13 años cuando sucedió. Fue una mañana helada, de esas en las que te duele respirar. Estábamos descargando bolsas con alimento para los animales, que Lidia y Raquel habían traído del pueblo. Como siempre, yo debía bajarlas del carro, y como siempre, ellas se quedaban paradas, mirándome como si fuera una criada. Raquel estaba insoportable ese día. Me hablaba encima, me insultaba, me decía que yo había nacido para servir, que jamás sería dueña de nada, que ni soñara con estudiar o tener una vida diferente. «Te voy a echar a la calle en cuanto cumplas los 18 y no vas a tener ni un centavo», me gritaba. Yo me sentí vacía, ni siquiera tenía fuerzas para contestar. Pero en un momento, sin pensarlo, le dije lo que venía guardándome hacía tiempo: «Ojalá te pudras sola en esta casa». Fue como una chispa que encendió todo. Se me fue encima. Me agarró del brazo y me arrastró hasta la cocina. Me tiró una escoba y me gritó que limpiara. Yo ya no podía más. Sentí un calor dentro mío, un enojo que no podía contener. No tenía derecho. Nadie tenía derecho a tratarme así. Empecé a gritarle también. Le dije que era una amargada, que estaba sola, que por más que se creyera dueña de todo, lo único que tenía era una casa vacía y una vida miserable. Me abofeteó, y ahí pensé que me mataría. Pero entonces sonó la puerta. Un golpe seco, firme. Las tres nos quedamos quietas. Otro golpe. Raquel fue a abrir molesta. Yo me quedé detrás de la puerta del pasillo, escuchando. «¿Busca algo?», preguntó Raquel con tono seco. «Estoy buscando a una niña». «Bueno, ya no tan niña», respondió un hombre. Su voz era clara, educada, con un acento diferente. «Aquí no hay ninguna», dijo Lidia, acercándose. Yo sentí que el corazón se me paralizaba. «Se llama Nélida. Me dijeron que vivía aquí». Escuchar mi nombre en boca de ese hombre fue como un rayo. Quería salir corriendo, pero también me daba miedo. ¿Y si no era real? ¿Y si era una trampa? Raquel volvió a decir: «No hay nadie con ese nombre. Se equivocó de casa». Pero entonces lo vi. Desde una rendija de la puerta, lo vi, alto, con saco gris, una carpeta en la mano, cabello peinado hacia atrás, ojos marrones profundos. Tenía unos 50 años, y su mirada estaba llena de algo que no conocía, ternura. Sabía que tenía que hacer algo. Me lancé. Raquel trató de detenerme, pero me solté de un manotazo. Corrí. Me tiré encima de ese hombre como si lo conociera de toda la vida. Y él, sin preguntarme nada, me abrazó con fuerza. Lloré. Lloré como nunca antes, como si mi alma se vaciara. Él me acarició el cabello. Me dijo: «Ya está, ya estoy acá». Las otras dos no entendían nada. Raquel gritaba que me soltara, que no tenía derecho. Pero el hombre, con calma, sacó unos papeles de la carpeta. Tenía pruebas, una copia de mi carta, mi foto. Incluso había buscado testigos para verificar la dirección. Y dijo algo que todavía resuena en mí: «Soy su padre. Y vengo a buscarla. Ya no tiene que quedarse ni un minuto más aquí». La discusión fue violenta. Raquel no quería dejarme ir. Decía que yo era menor, que ella tenía la tutela, que mi madre le había dejado todo. Pero el hombre tenía más recursos de los que pensábamos. Sabía que la situación podía derivar en una denuncia. Tenía abogado en el pueblo. Y sobre todo, tenía algo que nadie en esa casa tenía: el corazón para protegerme. Yo no quise llevarme nada. No quería recuerdos de ese infierno. Solo la caja que mamá me había entregado en sueños. Y así fue. Me subí a un auto por primera vez. Dejé atrás la tierra, el barro, los gritos. Dejé atrás el miedo. Y comencé un viaje que cambiaría mi vida. En el camino me habló. Me contó que mi madre le había escrito una vez, años atrás, pero que él ya vivía con otra familia, que había sido un error del pasado, que ella nunca quiso molestarlo, que le ocultó mi existencia, que lo supo todo recién con mi carta. Le costaba creerlo, pero al ver mi foto, su corazón lo supo. Viajamos durante días. Él me consiguió ropa nueva, comida caliente, me hizo sentir humana otra vez. Me miraba con una mezcla de culpa, asombro y amor.
Un amor que recién nacía, pero que se sentía antiguo, como si siempre hubiera estado ahí, escondido. Llegamos a España. Todo era distinto. Las calles, la gente, el idioma incluso tenía un ritmo diferente. Él me llevó a su casa. Su esposa, que sabía de mi existencia desde hacía poco, me recibió con respeto. Al principio, todo fue incómodo. Era como estar en un sueño. No entendía cómo había pasado de la oscuridad absoluta a esa luz. Pero lentamente, fui abriéndome. Empecé la escuela, fui al médico, me alimenté bien por primera vez en años. Volví a dormir sin miedo, volví a reír, tenía amigas, tenía libros, tenía un cuarto solo para mí, y tenía por fin un padre. Pasaron los años. Mi vida se reconstruyó. No fue fácil. Las cicatrices quedaron. A veces me despertaba gritando. A veces tenía pesadillas en las que Raquel volvía a buscarme. Pero con terapia, con amor y con tiempo, sané. La vida en España no fue sencilla desde el principio, aunque tuviera comodidades. A veces la gente cree que salir de un lugar doloroso significa sanar de inmediato. Pero yo llevaba años con el alma rota, con la autoestima por el suelo, con el miedo tallado en los huesos. Aprender a vivir de nuevo era un proceso lento y a veces doloroso. Mi padre, Diego, hizo todo lo que pudo para ayudarme. Me acompañó a terapia. Me llevó a pasear por la ciudad para que conociera el mundo más allá del campo. Me compró libros, me escuchó. Incluso cuando no decía nada, él estaba ahí, sentado a mi lado, presente, silencioso, paciente. Ese silencio suyo, cálido y respetuoso, fue sanador, porque yo necesitaba tiempo. Los primeros meses lloraba por cualquier cosa. Si alguien levantaba la voz, me paralizaba. Si alguien me tocaba sin avisar, me encogía como un animal asustado. Me costaba dormir, me costaba confiar, me costaba hablar. Y sin embargo, había algo dentro de mí que también quería florecer. Por primera vez en mi vida me sentía protegida. Tenía una cama limpia, una almohada suave, comida caliente, una escuela que me recibía sin burlas ni gritos, una maestra que me preguntaba cómo estaba, compañeros que me sonreían sin esperar nada a cambio. Todo eso era nuevo, y a la vez, abrumador. En terapia empecé a hablar de Raquel, de cómo se paraba sobre mí como un ejército, de cómo me arrastraba con su voz, como si no valiera nada, de cómo me robó la infancia. Cada vez que hablaba de ella, sentía que algo se aflojaba adentro, como si el veneno saliera lentamente, palabra por palabra. Me costó más hablar de mamá, porque aunque la amaba con todo mi corazón, también me dolía su ausencia. Me dolía que no hubiera hecho más por mí. Me dolía que no supiera el infierno que vendría después. Pero un día, mi terapeuta me dijo algo que nunca olvidé. Tu mamá te salvó, no cuando estaba viva, sino cuando ya no podía protegerte. Y tenía razón. Aquella caja, aquel sueño, aquella carta, todo fue su forma de tenderme la mano desde donde estuviera. En la escuela, mis notas mejoraron rápido. Siempre me había gustado leer. Me refugiaba en los libros desde chica, pero ahora podía hacerlo sin esconderme. Me destacaba en historia, en literatura. Me perdía en los relatos. A veces escribía mis propios cuentos. Y por primera vez, alguien me decía que lo hacía bien. Había una profesora, la señora Montserrat, que me tomó un cariño especial. Era estricta, pero con un corazón enorme. Me prestaba libros, me corregía con dedicación. Un día me invitó a participar en un concurso de relatos. Dudé, me daba miedo, pero lo hice. Escribí una historia sobre una niña que vivía en una casa de campo, que hablaba con los árboles porque nadie más la escuchaba, que un día encontraba una caja enterrada que le mostraba una vida diferente. No dije que era mi historia, pero todos lo sabían. Y gané. El premio no era mucho, solo un diploma y unos libros. Pero fue un antes y un después. Porque por primera vez alguien me aplaudía. No por obedecer, no por trabajar, no por callar, sino por contar algo, por crear, por escribir. Mi padre estaba orgulloso. Se le llenaban los ojos de lágrimas cada vez que hablábamos de lo que había vivido. Le dolía no haber estado antes, pero nunca usó excusas. Asumió su parte y me abrazó tantas veces como pudo. Su esposa, Clara, fue amable conmigo. Al principio había tensión, es cierto. Ella tenía hijos ya grandes. No se esperaban que una adolescente llegara de un día para otro, pero supo hacerse a un lado y darme espacio, y eso también se lo agradezco. Los años pasaron. Me gradué del colegio.
Ingresé a la universidad. Literatura, por supuesto. Me especialicé en narrativa, en escritura creativa. Empecé a trabajar como ayudante en una biblioteca y luego como correctora. Publicaba relatos cortos en revistas. Y un día, publiqué mi primer libro. Era una colección de cuentos inspirados en la infancia. Algunos más poéticos, otros más oscuros. Todos con niñas protagonistas. Algunas tenían alas, otras fantasmas. Otras, madres que hablaban desde el más allá. Era mi forma de transformar el dolor en palabras. El libro tuvo buena recepción. No me hice famosa ni rica, pero me leyeron, me escribieron, me agradecieron. Mujeres, adolescentes, incluso niñas. Y ahí supe que no había escrito solo para mí, sino para todas. Mi padre me compró flores el día del lanzamiento. Clara me hizo una cena especial. Y esa noche, al mirar por la ventana de mi departamento, pensé en mamá. Pensé en su sonrisa, en sus manos, en la caja. Y le dije gracias. Gracias por haberme hablado, aunque fuera en sueños. Con el tiempo formé una familia. Me enamoré, me casé, tuve hijos, fui madre. Una madre distinta, una madre sin gritos, sin castigos crueles, sin desprecio. Cada vez que abrazo a mis hijos, cada vez que les preparo la merienda o los arropo por la noche, me prometo que nunca sabrán lo que yo viví, que su infancia será todo lo que la mía no fue. Y aunque a veces me asaltan los recuerdos, aunque hay noches en las que el frío del campo vuelve a mi piel, aunque hay sueños en los que Raquel aparece gritando, ya no me paralizan. Porque soy libre, porque sobreviví, y porque contarlo, hoy, es parte de mi victoria. Hay quienes creen que el tiempo pone todo en su lugar. Yo creo que el tiempo no hace milagros, pero revela. Como el sol que con los años levanta la pintura vieja de una casa, el tiempo fue pelando la fachada de mi pasado hasta dejarlo al descubierto. Durante muchos años no supe más nada de Raquel. Su nombre era un susurro que prefería no pronunciar, como si nombrarla pudiera volver a traer el dolor. Pero un día, a través de un mensaje de Sara, me enteré de todo. Y esa historia merece ser contada. Después de que me fui, la dinámica entre mis hermanas cambió. Raquel, por supuesto, se proclamó dueña absoluta de la casa y de todo lo que había en ella. Pero lo que nadie sabía, o nadie se animaba a desafiar, era que ella sabía perfectamente que esa casa no era solo suya. El testamento de mamá dividía la herencia entre las cuatro: Raquel, Lidia, Sara y yo. Pero Raquel se lo guardó, lo escondió, mintió, hizo como si fuera la única heredera. Y como siempre, se impuso con gritos y amenazas. Durante un tiempo, Lidia y Sara la dejaron hacer. Ya estaban acostumbradas a ceder, pero todo tiene un límite, y ese límite llegó cuando Raquel las echó. No fue de un día para el otro. Fue un proceso de deterioro, discusiones, insultos, desconfianzas. Raquel empezó a controlar cada rincón de la casa, acusarlas de robar, de no colaborar, de vivir de arriba. Las trataba como sirvientas, como enemigas. Les recordaba que era la única legítima en esa familia, que ellas no tenían nada. Pero un día, tras una pelea violenta, las echó a ambas, las sacó con lo opuesto, y entonces algo cambió. Sara fue la primera en cuestionarlo todo. Lidia la siguió. Fueron al pueblo, buscaron a la abogada que había hecho el testamento. Y ahí se supo la verdad. Raquel nunca fue la única heredera. La noticia se esparció como pólvora entre las pocas personas que quedaban en el pueblo. Fue un golpe directo al corazón de su orgullo. Cuando la confrontaron, Raquel negó todo al principio, pero cuando le mostraron una copia legal del testamento, no pudo sostener la mentira. Y ahí comenzó su caída. Ya no tenía poder. Nadie le creía. Lidia y Sara le iniciaron una demanda para obligarla a repartir la propiedad. Pero luego, en un giro que solo puede venir del agotamiento más profundo, renunciaron. Sí, renunciaron a su parte, a su herencia, a todo. Porque, como me dijo Sara después, esa casa estaba maldita con el alma de Raquel, y ni la escritura más limpia podía cambiar eso. Se fueron. Lidia se fue a vivir con una tía lejana. Sara se instaló con una amiga en la capital. Se alejaron de Raquel, de la casa, de los recuerdos. Dejaron atrás todo, incluso lo que por derecho les pertenecía. Y Raquel se quedó sola, sin hermanas, sin sirvientas, sin súbditas, sin aplausos, solo con su amargura. Por un tiempo intentó mantener el control. Mandó cartas, amenazó con abogados, habló con vecinos, pero ya no tenía nadie que le temiera. Lo que había construido con miedo,
se desmoronó apenas el miedo desapareció. Y así se fue marchitando. Pasaron los años. Yo seguí con mi vida. Mis hijos crecían sanos, felices. Lucas y yo nos mudamos a las afueras, a una casa llena de plantas, luz natural y paredes en las que nunca habría gritos. Publiqué otro libro, di talleres, viajé, hasta que un día me llegó otro mensaje. Era de Sara. Raquel nos escribió, me dijo. Está enferma. Vive sola. Nos pidió ayuda. No supe qué decir. ¿Fueron? Le pregunté. Sí. Lidia no quería, pero fuimos. No por ella, por mamá. Me contaron que la encontraron envejecida, flaca, con los ojos hundidos, pero aún con ese tono de superioridad que nunca la abandonó. Les habló como si todo siguiera igual, como si el tiempo no hubiera pasado, como si siguiera siendo la reina de una tierra que ya nadie quería gobernar. Nos pidió que nos quedáramos, que la cuidáramos, me contó Sara. ¿Y lo harán? Unos días, tal vez, pero no por ella, por nosotras, para cerrar esto de una vez. Y entonces, Sara me dijo algo más. Te mencionó. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué dijo? Dijo que eras una cobarde, que te fuiste y nos dejaste solas, que todo lo que tenés es porque tuviste suerte. Tragué saliva. Pero no era envidia buena, agregó Sara. Era veneno, lo mismo de siempre, solo que ahora estás sola con él. Me quedé en silencio largo rato, y luego le respondí con lo único que me salió del alma. No fui cobarde, Sara. Huir no es cobardía cuando quedarse te está matando. Y ella lo entendió. Esa conversación fue definitiva para mí. Ya no sentía miedo, ni bronca, ni dolor. Solo lástima. Raquel había tenido todo el poder, el control, la posibilidad de hacer algo bueno con esa casa, con sus hermanas, conmigo. Y lo había tirado todo por el placer de dominar. Ahora estaba vieja, sola, con la casa cayéndose a pedazos, y el nombre de mamá, olvidado entre los muros. Yo, en cambio, había construido algo con amor, con esfuerzo, con esperanza, y sobre todo, con libertad. Meses después, Sara me mandó una última actualización. Ya nos fuimos. No podíamos más. Le dejamos comida, ropa, teléfono, pero no queremos volver. Y no las juzgo. A veces uno también tiene que protegerse del pasado, aunque venga en la forma de una mujer enferma y sola. Nunca supe si Raquel volvió a mencionar mi nombre, pero ya no me importaba. Ella podía llamarme cobarde 1000 veces más. Yo sabía lo que había sido necesario para salvarme, y a veces irse a tiempo también es una forma de heroísmo. Nélida nunca perdió la esperanza, ni cuando dormía con frío, ni cuando sembraba con las manos heridas, ni cuando el silencio era su único refugio. Aquella caja, aquel sueño, aquella señal, no fueron casualidad. Fueron la prueba de que alguien, desde algún lugar, seguía velando por ella. Su madre, su ángel y salvadora, seguramente la mira con orgullo y paz desde donde esté. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy el Reddit Nauta, y nos encontramos en la próxima historia.